La Tierra ha muerto 5 veces. No de forma definitiva, pero sí hasta el punto en que los científicos usan palabras como colapso y devastación. 5 veces. Algo ocurrió con una magnitud tan brutal que borró entre el 60 y el 96% de la vida. Imaginen un lienzo que se pinta y se borra casi por completo, una y otra vez, a lo largo de eones. Hoy nos adentraremos en estas 5 cicatrices geológicas marcadas en la corteza del planeta. No son simples fechas en un calendario, sino puntos de ruptura donde el equilibrio biológico se fracturó bajo presiones extremas. El registro fósil bajo nuestros pies guarda el testimonio de mundos que se desvanecieron, océanos que se vaciaron y atmósferas que se incendiaron. Cada una de estas extinciones masivas funcionó como un filtro implacable, dejando solo a los supervivientes capaces de adaptarse. Prepárense, porque la historia de la vida no es una línea recta de progreso, sino una serie de reinicios violentos y resilientes. Retrocedemos 444 millones de años. El mapa del mundo es irreconocible. No hay bosques, ni animales terrestres, ni rastro de vida bajo el cielo abierto. Todo el drama ocurre bajo la superficie. En el lecho marino, una capa densa y continua de trilobites se desplaza sobre el sedimento. Son miles de millones de pequeñas armaduras articuladas, moviéndose en un ritmo constante, filtrando nutrientes. Entre ellos, el agua vibra con una energía distinta. Cefalópodos de 3 metros de largo se deslizan por la columna de agua. Sus tentáculos se agitan con precisión. Funcionan como torpedos biológicos, cortando la corriente con movimientos fluidos. Cada vez que uno de estos depredadores gira, el agua se arremolina, desplazando a las colonias de corales primitivos. Es un mundo azul, rebosante de actividad frenética, que ignora por completo la catástrofe que se gesta en los polos. Bajo la superficie, el motor del planeta comienza a girar con una lentitud implacable. El supercontinente Gondwana, una masa de tierra colosal, inicia un viaje tectónico hacia el sur. Se desliza sobre el manto terrestre, desplazándose centímetro a centímetro hacia el polo. Es un movimiento silencioso, casi imperceptible para la vida que habita las aguas cálidas, pero sus consecuencias son inevitables. A medida que el continente se asienta sobre la región polar, el eje térmico del mundo se inclina. Las corrientes oceánicas, que antes distribuían el calor de manera uniforme, comienzan a alterarse. El agua que rodea las costas de Gondwana pierde temperatura gradualmente. El calor se disipa hacia la atmósfera, dejando tras de sí un vacío térmico que empieza a succionar la energía del sistema. En las latitudes altas, el vapor de agua se condensa y se precipita como nieve. La nieve se acumula, se compacta y se transforma en hielo. Capas de kilómetros de espesor comienzan a cubrir la superficie terrestre. Un peso blanco que crece y se expande. Este proceso, aunque lento en la escala humana, es un martillo que golpea el equilibrio del ordovícico. El clima global cambia de dirección. Las temperaturas descienden, el ciclo del agua se interrumpe, y el océano, hasta ahora un refugio estable, empieza a sentir la presión de un invierno planetario que se cierne desde el sur. El hielo se expande, y el océano responde con una retirada violenta. El agua, atrapada en los glaciares continentales, desaparece de las cuencas marinas. El nivel del mar cae 100 metros en un suspiro geológico. Las plataformas continentales, antes vibrantes y sumergidas, emergen a la superficie. Los arrecifes, que durante eones fueron el corazón del ecosistema, quedan expuestos al aire gélido. El agua se aleja, dejando atrás charcos salinos. Los trilobites, incapaces de desplazarse fuera del medio acuático, quedan varados en el sedimento seco. Sus cuerpos se apilan en el barro. La luz del sol golpea directamente sobre las estructuras calcáreas que antes protegían a miles de especies. Sin el refugio del agua, la temperatura desciende,
El 86% de la vida en la Tierra se desvanece. No hay lucha, solo un silencio absoluto que se extiende. Las corrientes se detienen, la cadena alimentaria se rompe, y el mundo marino se convierte en un cementerio de piedra y sal. El frío, implacable y constante, sella el destino de una era entera. La vida es succionada por el hielo, dejando un mundo vacío y estéril. El hielo retrocede, dejando tras de sí un lienzo de roca desnuda y cicatrices de piedra. El sol golpea la superficie estéril, calentando el suelo que estuvo oculto bajo kilómetros de escarcha. En las grietas donde el agua de deshielo se acumula, aparecen las primeras manchas de vida. No son grandes bosques, sino alfombras de musgos y líquenes que se aferran a la superficie. Estas formas de vida se extienden, cubriendo la piedra con una capa verde. Las células vegetales penetran en las fisuras microscópicas de la roca, ejerciendo una presión constante. Al crecer, estas plantas absorben el dióxido de carbono, liberan oxígeno, alterando la composición química del aire. El suelo, antes mineral y muerto, comienza a transformarse. La materia orgánica se descompone y se mezcla con el polvo de roca, creando una capa de tierra fértil que se expande centímetro a centímetro. La vida, que antes estava confinada a las profundidades marinas, agora reclama el continente. El agua diluvia corre por las laderas, arrastrando partículas de sedimento. El mundo está cambiando su propia piel, preparando el escenario para una explosión de vida que pronto cubrirá cada rincón de la tierra firme. Las raíces se vuelven más profundas y agresivas. Se introducen en las fisuras de la roca madre, ejerciendo una presión constante que fractura la piedra desde el interior. Lo que antes era una superficie sólida, ahora se desmorona en partículas diminutas. La roca, bajo el ataque constante de los ácidos vegetales, se disuelve en minerales esenciales. La lluvia golpea el suelo removido, arrastrando este festín de nutrientes hacia los arroyos. Ríos cargados de fósforo y nitrógeno corren hacia las cuencas marinas, inyectando una energía química sin precedentes en el agua. En las desembocaduras, el mar cambia de color. La abundancia de alimento provoca una reacción en cadena en la superficie. Las algas detectan el exceso de nutrientes y comienzan a multiplicarse a una velocidad vertiginosa. Cada centímetro de costa se convierte en una zona de producción biológica masiva. El agua se vuelve espesa, turbia y saturada de materia orgánica. Es un banquete que se prepara en silencio, una acumulación de energía que pronto superará la capacidad de absorción del ecosistema. Los minerales que sostuvieron la vida terrestre ahora viajan hacia el abismo, cargados de una potencia destructora. El equilibrio se inclina peligrosamente. La tierra firme, en su expansión, está enviando una sentencia de muerte hacia las profundidades del océano. El festín biológico ha comenzado, pero el exceso de nutrientes se convertirá pronto en un veneno que asfixiará el mundo marino. La superficie del mar se vuelve impenetrable. Una capa verde y densa de algas se extiende hasta el horizonte, sellando el océano como una tapa hermética. Debajo, la luz del sol se apaga. El plancton que dependía de la claridad para fotosintetizar muere en cuestión de horas. Los restos orgánicos se hunden hacia el fondo, acumulándose en capas inmensas. Entonces, el ejército invisible entra en acción. Millones de bacterias comienzan a devorar esta materia en descomposición. Su metabolismo es frenético. En el proceso, absorben cada molécula de oxígeno. El nivel de oxígeno cae en picada, convirtiendo los mares en cámaras de vacío. Los peces, incapaces de respirar, boquean en la superficie. Los cefalópodos se detienen y se asfixian en la oscuridad. El 75% de la vida marina desaparece en este colapso silencioso. Las cuencas se transforman en zonas muertas donde solo sobrevive lo microscópico. El océano, privado de su aliento vital, se queda en silencio. La vida terrestre observa desde la costa cómo el mar se vacía,
dejando tras de sí un cementerio de conchas y sedimentos. Tras el colapso, el océano comienza una lenta purga. Las corrientes marinas arrastran los sedimentos tóxicos hacia las fosas abisales, enterrando el rastro de la asfixia bajo capas de lodo. El agua recupera su transparencia. La luz solar vuelve a penetrar hasta las profundidades, iluminando un lecho marino que parece haber olvidado la catástrofe. Nuevas especies emergen de los nichos vacíos. Los corales comienzan a reconstruir sus estructuras, calcáreas en los arrecifes. Los cefalópodos, en una danza de supervivencia, vuelven a poblar las cuencas, mientras los peces exploran de nuevo las zonas que antes fueron cámaras de vacío. La vida se expande con una tenacidad ciega. Durante millones de años, la Tierra parece haber encontrado un nuevo equilibrio. Los continentes se desplazan lentamente, configurando una geografía que se encamina hacia la unión definitiva. El clima se estabiliza. Los ciclos de carbono y oxígeno operan con una precisión matemática. En la superficie, los bosques se extienden sin interrupción, cubriendo vastas extensiones de tierra firme. Los animales terrestres prosperan, ajenos a la presión que se acumula bajo sus pies. Es una calma engañosa. Bajo el continente, el calor del manto busca una salida. La vida celebra una victoria que es el preludio. El suelo de Siberia comienza a gemir. No es un terremoto común. Es la corteza terrestre, fracturándose bajo una presión colosal. Grietas kilométricas se abren en la superficie, desgarrando el terreno con una violencia sorda. Desde estas heridas abiertas, el manto terrestre expulsa su contenido. No es una erupción puntual, es un desbordamiento constante. Ríos de lava incandescente emergen, no como explosiones, sino como una marea viscosa que devora el paisaje. El magma fluye, cubriendo vastas extensiones de continente, sellando la tierra bajo una capa de roca fundida que no deja de crecer. Pero el peligro real no es el fuego que se ve, sino lo invisible que asciende. Junto con la lava, el sistema volcánico libera volúmenes masivos de dióxido de carbono y metano. Columnas de gas tóxico se elevan, perforando las capas inferiores de la atmósfera y extendiéndose como un velo opaco que envuelve el planeta. El equilibrio geológico se ha roto definitivamente, marcando el inicio de la gran mortandad. El termómetro global se dispara. 10 grados de aumento en la temperatura media transforman el clima del planeta. El calor se transfiere de la atmósfera a las aguas superficiales, alterando las corrientes y reduciendo la capacidad del océano para retener oxígeno. A medida que el dióxido de carbono se disuelve en el agua, la química cambia drásticamente. El pH cae. El océano se vuelve ácido. Los corales, formados por carbonato de calcio, comienzan a disolverse en su propio entorno. Las conchas de los moluscos se debilitan, volviéndose quebradizas hasta desintegrarse. Los peces, incapaces de procesar la nueva acidez, mueren por fallos metabólicos. La cadena alimentaria se rompe en su base. El plancton desaparece, dejando a los depredadores sin sustento. En las profundidades, el silencio reemplaza el movimiento. El 96% de las especies marinas perece. El océano, antes cuna de la evolución, se ha convertido en una solución corrosiva que borra casi todo rastro de existencia. El daño asciende ahora a las capas superiores de la atmósfera. Los gases volcánicos alcanzan la estratosfera y comienzan a desmantelar la capa de ozono. El escudo que filtraba la radiación solar se desvanece, dejando al planeta expuesto a un bombardeo constante de rayos ultravioleta. La luz del sol, antes fuente de energía, se transforma en un agente letal. En la superficie, la vegetación recibe el impacto directo. Las hojas se marchitan en cuestión de horas. La radiación rompe las cadenas de ADN en las células vegetales, impidiendo la fotosíntesis. Los bosques, que cubrían vastas extensiones, pierden su color verde,
y se tornan quebradizos. Los tallos se secan y se desmoronan al tacto. Sin la protección de las plantas, el suelo queda desnudo, expuesto a una erosión acelerada por el calor extremo. Los animales terrestres sucumben. Los insectos mueren sobre las plantas calcinadas. Los grandes herbívoros, sin vegetación que consumir, caen exhaustos. La vida terrestre colapsa bajo el peso de una atmósfera que ya no puede protegerla. El paisaje se convierte en un desierto estéril. El planeta ha quedado en un silencio absoluto. Tras la gran mortandad, el mundo es un lienzo en blanco, cubierto por capas de ceniza y sedimentos volcánicos. Durante milenios, el viento mueve el polvo sobre rocas desnudas. No hay movimiento en los océanos, ni sonidos en los continentes. La erosión trabaja lentamente, nivelando las montañas y depositando minerales en las cuencas secas. El ciclo del carbono se ha detenido. Solo después de una larga pausa, la química del agua comienza a estabilizarse. En los charcos estancados, las primeras bacterias resistentes se multiplican. Son formas de vida simples, capaces de procesar los minerales tóxicos que aún saturan el suelo. Lentamente, pequeñas manchas de color aparecen en las costas. Son alfombras de algas que se extienden sobre la roca estéril, iniciando la lenta reconstrucción de la cadena alimentaria. La vida no regresa con estruendo, sino con la persistencia de lo microscópico. Cada centímetro recuperado es una victoria contra la esterilidad. El planeta comienza a respirar de nuevo, un proceso que tomará millones de años antes de que el vacío sea reemplazado por la complejidad. La deriva de las placas tectónicas altera el mapa global. Los fragmentos continentales, impulsados por corrientes de convección en el manto, convergen lentamente. Las costas chocan, elevando cordilleras masivas donde antes había lechos marinos. Este proceso de millones de años culmina en la formación de Pangea, un supercontinente único que abarca gran parte de la superficie terrestre. La unión de estas masas de tierra elimina las barreras oceánicas que aislaban a las especies. Se crean vastas llanuras interiores, alejadas de la influencia moderadora de los mares. Este nuevo escenario, caracterizado por climas extremos y distancias continentales, exige adaptaciones físicas rigurosas. Los grandes reptiles aprovechan esta continuidad territorial. Sus cuerpos, diseñados para el desplazamiento eficiente sobre terrenos áridos, les permiten colonizar las nuevas regiones. Se desplazan a través de las cuencas, ocupando nichos ecológicos que antes estaban fragmentados. La estabilidad de este supercontinente proporciona el marco necesario para que estos animales aumenten su tamaño. El mundo, ahora consolidado en una sola masa, se convierte en el dominio exclusivo de estos depredadores y herbívoros de gran escala. La estabilidad de Pangea es una ilusión geológica. Bajo la corteza, las corrientes de convección cambian de dirección, ejerciendo una presión insoportable sobre la placa continental. El suelo comienza a ceder. Primero aparecen grietas finas, que se ensanchan hasta convertirse en abismos profundos. La tierra se desgarra a lo largo de lo que hoy es el Atlántico Central. La corteza terrestre se abre como una herida, permitiendo que el magma del manto ascienda a la superficie. No es una erupción aislada, sino una serie de fisuras masivas que escupen lava y gases tóxicos sin interrupción. El aire se satura de carbono y metano. La temperatura global comienza a subir de forma sostenida. El calor atrapado bajo la atmósfera densa altera los ciclos climáticos. Los glaciares que aún resistían en las latitudes altas se derriten, vertiendo agua dulce en los océanos. El equilibrio térmico se rompe. La superficie terrestre se transforma en un horno. El calor extremo alcanza un punto de no retorno. Los océanos se calientan y pierden oxígeno, mientras la tierra firme se convierte en un desierto irrespirable. La cadena trófica se desmorona bajo el peso de la toxicidad atmosférica. En cuestión de milenios, el 76% de las especies desaparece del registro fósil.
Los grandes reptiles, que hasta hace poco dominaban los nichos ecológicos, caen uno tras otro ante la incapacidad de adaptarse a la rapidez del cambio climático. Sus cuerpos quedan enterrados bajo capas de sedimentos, marcando el fin de una era. Este vacío biológico actúa como un filtro implacable. En los márgenes de este mundo devastado, pequeños grupos de dinosaurios que habían sobrevivido en condiciones precarias encuentran un entorno sin competencia. La extinción masiva, lejos de ser un final absoluto, se convierte en un golpe de suerte evolutivo. Los competidores han sido eliminados por el fuego y el gas. El tablero está limpio. Los dinosaurios, antes relegados a las periferias, comienzan a expandirse por el territorio desierto, iniciando su ascenso hacia el dominio absoluto del planeta. El mundo se abre ante ellos como una página en blanco. Sin competidores que disputen el territorio, los dinosaurios comienzan una radiación evolutiva sin precedentes. En cuestión de pocos millones de años, sus linajes se ramifican, ocupando cada rincón del planeta. Los herbívoros de cuello largo se alzan sobre los bosques, ramoneando las copas de los árboles, mientras los depredadores de gran tamaño patrullan las llanuras. La Tierra se convierte en un escenario de proporciones colosales. Durante 165 millones de años, la vida sigue un ritmo constante y predecible. Los ciclos de reproducción, migración y caza se repiten generación tras generación, creando un equilibrio que parece eterno. Los continentes, ya separados, sirven como laboratorios aislados donde cada especie se especializa hasta la perfección. No hay cambios bruscos, solo la lenta y constante adaptación. El planeta vibra bajo el paso de manadas que recorren distancias inmensas. Es una era de hegemonía absoluta, donde la supervivencia parece garantizada. El ecosistema ha alcanzado una armonía tan profunda que el tiempo mismo parece haberse detenido en una calma ininterrumpida. Pero el equilibrio es una ilusión sostenida por la ausencia de perturbaciones externas. En la oscuridad del espacio profundo, una masa de roca de 12 kilómetros de diámetro se desplaza a velocidades que desafían la percepción. No emite sonido, no deja rastro, solo sigue una trayectoria dictada por la gravedad. Durante millones de años, este objeto ha orbitado en la penumbra, ajeno a la vida que florece en el tercer planeta. Ahora, la mecánica celeste lo empuja hacia un curso de colisión directo con la Tierra. En la superficie, los gigantes continúan sus rutinas, ignorando que el cielo nocturno oculta una sentencia de muerte. La roca se acerca, ganando velocidad a medida que la atracción gravitatoria del planeta la captura. El destino de 165 millones de años de evolución está sellado en este encuentro inminente. El cielo sobre la península de Yucatán se rasga. La roca golpea la corteza terrestre con la fuerza de 10.000 millones de bombas atómicas. En un instante, la roca y el lecho marino se vaporizan, lanzando una columna de material incandescente hacia la estratosfera. La onda de choque se expande a velocidades supersónicas, aplanando bosques enteros en un radio de miles de kilómetros. La Tierra se licúa bajo el punto de impacto, creando un cráter de proporciones continentales. Fragmentos de roca fundida, expulsados al espacio, regresan a la atmósfera como una lluvia de meteoritos ardientes. Cada uno de estos proyectiles se calienta al atravesar el aire, convirtiéndose en una antorcha que desciende sobre el planeta. El horizonte se tiñe de un naranja violento, mientras el calor extremo enciende la vegetación en todos los continentes. La atmósfera se sobrecalienta, transformando el aire en una corriente de fuego que envuelve el globo. El reinado de los gigantes termina en un estallido de luz. Tras el fuego, llega el silencio absoluto. Toneladas de ceniza y polvo de roca se elevan, formando un velo denso que envuelve el planeta. El sol, antes fuente de vida, desaparece detrás de esta cortina gris. Durante meses, la luz no logra tocar la superficie. Las plantas, privadas de la fotosíntesis,
se marchitan y mueren en cuestión de días. Sin vegetación, los herbívoros pierden su única fuente de sustento y caen uno tras otro. La cadena alimentaria se quiebra desde su base. Los grandes depredadores, incapaces de encontrar presas, sucumben al hambre y al frío que se instala en los continentes. El calor del impacto se disipa, reemplazado por una oscuridad gélida que congela los ecosistemas. Los gigantes, que dominaron la Tierra durante millones de años, se desploman en este invierno interminable. Sus cuerpos quedan enterrados bajo capas de sedimento, marcando el final definitivo de su era. La superficie terrestre se convierte en un cementerio silencioso, donde la vida se apaga ante la ausencia total de energía solar. El invierno eterno finalmente cede. La capa de ceniza se asienta, permitiendo que los primeros rayos de sol filtren el polvo. Bajo la tierra, en túneles excavados lejos del alcance del fuego y el frío, los mamíferos detectan el cambio en la temperatura. Un pequeño hocico asoma por la entrada de una madriguera. El animal sale al exterior, olfateando un aire que ya no quema. Sus patas pisan un suelo cubierto de restos óseos y ceniza compactada. No hay rugidos, ni pisadas pesadas que hagan temblar el terreno. El mundo, antes dominado por gigantes, es ahora un espacio en silencio. Estos seres comienzan a explorar los valles y bosques en regeneración. Se alimentan de los restos y de la vegetación que vuelve a brotar. Sin competidores, su población se expande. La guillotina del asteroide, que ejecutó a los grandes reptiles, les entregó las llaves de un planeta vacío. La era de los pequeños ha comenzado. Los milenios pasan y la vida se diversifica con una velocidad asombrosa. Los mamíferos abandonan sus madrigueras para reclamar los bosques, las llanuras y los océanos. Donde antes hubo desolación, ahora brotan nuevas formas. Los ancestros de los primates trepan por las copas de los árboles, mientras otros colonizan las sabanas. La tierra se recupera, pero guarda memoria de sus heridas. Bajo los pies de estas nuevas especies, las capas de roca contienen los restos de quienes cayeron antes. El clima se estabiliza y los continentes terminan de acomodarse en su posición actual. En este escenario de abundancia, una especie desarrolla la capacidad de caminar erguida y manipular herramientas. El ser humano surge en un planeta que ya ha muerto 5 veces. Miramos hacia el suelo y encontramos fósiles, huesos y sedimentos que cuentan historias de colapsos brutales. Somos los herederos de un mundo construido sobre cicatrices geológicas, caminando sobre los estratos de extinciones que permitieron nuestra propia existencia. Observamos los estratos y los datos no mienten. Los sensores actuales parpadean en rojo intenso. Al analizar las capas de sedimentos que se depositan hoy, los geólogos detectan una anomalía violenta. La tasa de extinción de especies ha dejado de ser un goteo lento para convertirse en un torrente. Las cifras se disparan 1000 veces por encima de la línea base histórica. No es una proyección, es una lectura directa. Las poblaciones de anfibios caen en picado. Los arrecifes se blanquean y las redes tróficas se deshilachan. Cada día, los registros marcan la pérdida de biodiversidad con una precisión matemática aterradora. La aguja del sismógrafo biológico golpea el tope de la escala. Lo que antes requería milenios, ahora ocurre en una vida. La Tierra está enviando señales de alerta. Los indicadores se aceleran, marcando un ritmo que desafía cualquier precedente. El motor de esta aceleración tiene un nombre químico: el dióxido de carbono. En los núcleos de hielo extraídos de los polos, las burbujas de aire atrapadas revelan una curva de ascenso vertical. El ritmo al que inyectamos carbono en la atmósfera supera ya la velocidad de emisión de las trampas siberianas, aquel sistema volcánico que asfixió al planeta hace 250 millones de años. No estamos simplemente observando un cambio. Estamos replicando los mecanismos físicos que desencadenaron la gran mortandad. El calor se acumula en la atmósfera con una eficiencia implacable, alterando la química de los océanos
y forzando a las especies a un límite de tolerancia que ya no pueden sostener. Cada gramo de carbono liberado actúa como un interruptor que activa las mismas condiciones de desastre que borraron la vida en el pasado. Estamos reconstruyendo el escenario de una extinción masiva, pieza por pieza, con una precisión técnica que acelera el colapso. La atmósfera se satura, el equilibrio térmico se rompe y los sistemas de soporte vital del planeta comienzan a fallar. Si observamos el planeta desde la órbita, las chimeneas industriales se comportan como una red de volcanes artificiales. Cada planta de energía, cada refinería y cada motor de combustión funciona como una fisura abierta en la corteza terrestre. La escala de nuestra actividad ha alcanzado la magnitud de una fuerza geológica. Donde antes la lava de las trampas siberianas cubría continentes, hoy nuestras infraestructuras despliegan una red de emisiones que altera la composición del aire de forma constante. No hay diferencia en el resultado físico. El calor se atrapa, los ciclos se rompen y la química del planeta se transforma. La industria humana actúa como un agente tectónico que moldea la atmósfera con la misma intensidad que los eventos cataclísmicos del pasado. Estamos convirtiendo el paisaje en un espejo de la gran mortandad. Las torres de refrigeración y las plataformas de extracción son los nuevos respiraderos de un sistema bajo presión. La actividad que sostiene nuestra economía es, al mismo tiempo, el mecanismo que reescribe las leyes de la supervivencia. A diferencia del asteroide que impactó Yucatán hace 66 millones de años, nosotros vemos venir el golpe. No hay sorpresa en la trayectoria, ni ignorancia en los datos. Los satélites mapean el aumento de la temperatura y los sensores registran la acidificación de los mares con una precisión matemática. Tenemos la capacidad de observar el desastre antes de que ocurra. Esta visibilidad es una carga física que pesa sobre cada decisión colectiva. Mientras los eventos del pasado fueron cataclismos ciegos, nuestra era se define por la mirada fija en el abismo. La tensión aumenta al saber que el punto de no retorno no es un evento fortuito, sino una línea que cruzamos con cada acción industrial. Estamos parados frente a la misma pared que destruyó a los dinosaurios, pero con la diferencia crítica de que nuestras manos sostienen el acelerador. La inminencia del colapso ya no es una teoría, es una cifra que actualizamos cada día en el monitor. Somos la primera causa de extinción en la historia de la Tierra que posee la capacidad de entender su propio impacto. En los registros geológicos del pasado, la vida fue una víctima pasiva de la lava, el hielo o el fuego cósmico. Hoy, el agente del cambio es un organismo con la facultad de procesar datos y proyectar consecuencias. Esta conciencia no es solo un rasgo biológico, es una herramienta de mando. Tenemos la capacidad de frenar la maquinaria, de redirigir el flujo de energía y de alterar la trayectoria que conduce al colapso. La historia del planeta ha sido una sucesión de eventos inevitables, pero nosotros estamos rompiendo esa inercia. Cada decisión que tomamos en la industria, en el consumo y en la política es una intervención directa sobre la biosfera. El futuro no es un destino escrito por fuerzas tectónicas, sino una variable que depende de nuestra voluntad. Por primera vez, el motor de la extinción tiene la opción de detenerse. La vida en la Tierra depende de si elegimos usar ese poder antes de que el monitor marque el final del ciclo. Observamos el registro fósil y vemos 5 cicatrices profundas, 5 veces que el pulso de la Tierra casi se detiene. Ahora, ocupamos el estrato más reciente, una capa delgada de sedimentos que contiene plástico, isótopos radiactivos y el rastro de nuestra actividad. La historia geológica no nos juzga por nuestras intenciones, sino por el rastro físico que dejamos en el suelo. Cada segundo que pasa, la presión sobre los ecosistemas aumenta. No estamos ante un evento lejano, sino ante una aceleración que ocurre bajo nuestros pies. La urgencia no es una metáfora, es el ritmo al que se derriten los glaciares y al que sube el nivel del mar. Tenemos la capacidad de observar el daño, pero la observación sin movimiento es complicidad.
El tiempo de las proyecciones ha terminado. La pregunta que queda grabada en el presente es si seremos capaces de transformar nuestra conciencia en un freno físico. El legado que dejaremos no serán palabras, sino la composición química de la atmósfera y la biodiversidad que logremos sostener. La acción es la única variable. La Tierra ha sobrevivido a 5 colapsos totales, pero nunca antes el agente del cambio tuvo la oportunidad de elegir su propio final. Estamos ante una bifurcación física. Podemos convertirnos en la sexta cicatriz, un estrato de ceniza y plástico, que los geólogos del futuro encontrarán en la roca, o podemos convertirnos en los primeros arquitectos de la estabilidad. El equilibrio no se mantiene solo. Requiere que nuestras manos modifiquen el consumo, que nuestras industrias cierren los ciclos y que nuestra voluntad se traduzca en una reducción tangible de la presión sobre la vida. El destino no es un evento cósmico, ni un capricho volcánico. Es el resultado de lo que hagamos al despertar mañana. La historia de la vida ha sido una lucha por sobrevivir a la inercia del planeta. Hoy, la vida nos ha dado el mando. La pregunta final no es si el mundo puede recuperarse, sino si nosotros seremos la causa de su declive o el motor de su regeneración. El registro geológico está abierto. La pluma está en nuestras manos. El trazo que dejemos en la próxima capa de sedimentos definirá si esta historia continúa o si se detiene aquí.